misión es el bienestar y el desarrollo social con calidad. Calidad que mucha gente cree que solamente es 1 peso. Calidad que es el deseo de hacer las cosas bien desde un comienzo y siempre. Fundación Santa Fe Bogotá, un modelo de gestión financiera. Antecedentes. Surge la idea de crear un modelo de prestación de servicios que nada se pareciera a lo que venía del sector público ni al estilo prevaleciente dentro del sector privado. Esta idea surge de un profesional que luego de estar 15 años en Estados Unidos regresa a Colombia y por lo tanto ha tenido la experiencia de conocer muy de cerca lo que es el modelo de prestación de servicios norteamericano, donde se tiene en cuenta los sistemas de medicina prepagada, la práctica médica en grupo y la búsqueda de la excelencia en la prestación de los servicios. Conocedores de esa responsabilidad social del sector privado, se inicia la gestación de este centro médico de la Fundación, que contempla desde su inicio la creación de los criterios administrativos y financieros, criterios de organización médica y criterios de avance de manejo tecnológico. Esta idea encuentra eco en otras 5 personas para formar un equipo de 6, 2 de los cuales no son médicos, y es así como en el año 1977 se conforma la primera junta directiva de este proyecto. ¿Qué hace factible que esta idea se convierta en realidad? Es una donación. Un lote que es donado, pero en el cual se incluyen 2 características principales. La donante era conocedora de que la mayoría de las ideas que surgían del cuerpo médico nunca lograban cristalizarse. Y por ello pone una cláusula en que dice que si luego de 1 año de haber hecho la donación no se inicia la construcción, esta reducirá toda efectividad. Es decir, esta cláusula es la primera que hace que la realidad sea cierta. La segunda condición, y es para cumplir un deseo de los fundadores y principalmente la misma donante, es que la institución debe desarrollar un programa de medicina comunitaria y que por lo tanto en el futuro no menos del 10% de los pacientes hospitalizados deben ser de escasos recursos. Esto le imprime a la institución en forma irrevocable y desde el principio su carácter social. ¿Qué sucede después? En el año 1979 la Fundación Morris y Cutila Wood, que es impulsadora de muchas obras en la ciudad y conocedora de la necesidad de tener un centro de urgencias dotado en su totalidad, decide vincularse al proyecto y realiza una donación que le va a asegurar la construcción y la dotación necesaria. El informe irrevocable se compromete a que esta dotación permanezca siempre con la mejor y alta tecnología. De esta donación se derivan otras de menor cuantía, pero nunca de menor importancia, puesto que todas estas son las que nos van a llevar a obtener los recursos necesarios para la elaboración de este proyecto. En esta época se vincula a la institución uno de sus grandes impulsadores, el doctor Carlos Hierro Restrepo, quien a su vez promueve la primera creación del patronato de la institución. Y de esta manera se vincula a nosotros grandes colombianos, hombres de empresa, entre los cuales está el doctor Carlos Artilo Luli, que se convierte en gestor de nuevas donaciones y en un factor decisivo para los directores de este proyecto. En el 1975 se contratan entonces los primeros estudios de factibilidad por parte del Banco de Colombia y asimismo las primeras asesorías externas, en donde se vinculan entidades que son expertas en la dotación hospitalaria y en el diseño de un hospital, como también en todos los aspectos legales y comerciales internacionales. Viene la estructura de los empréstitos iniciales y para esa época estamos viviendo la bonanza petrolera, los dólares del petróleo, y por lo tanto era más fácil conseguir empréstitos en moneda extranjera que en la misma banca nacional. Algo parecido nos está aconteciendo en estos días. Por lo tanto, a su vez, en Colombia existía una liquidez financiera que permitía que se consiguiera fácilmente el aval de estas operaciones. Con estos primeros empréstitos se empezaban a adquirir los equipos
a pagar las asesorías externas y simultáneamente se empezó a elaborar todos los trabajos para la consecución de financiamiento de la construcción con las corporaciones de ahorro y vivienda. Este es el cuadro que nos permite ver cómo se inicia la deuda de la institución en el año de 1983, que traducidos a dólares estamos hablando de 49 millones. Asistencia técnica. No, pues Desde el año 1980 se presenta una liquidez en las corporaciones de ahorro y vivienda, por lo tanto todo el proyecto se ve paralizado durante un tiempo. Sin embargo, los equipos ya han sido adquiridos y se encuentran en el puerto de Nueva York pagando ya costos de bodegaje, y los términos de moneda extranjera ya empiezan a correr. Esto implica que los gestores del proyecto rompen con las personas que les están asesorando para la nacionalización de los equipos y toman con mano colombiana, iniciativa propia, el embarque de todos los equipos hacia la ciudad. ¿Qué pasa en este entonces? Que durante la adquisición de estos equipos faltó supervisión en las dimensiones de los mismos, y por lo tanto, cuando ellos llegan, es necesario efectuar una remodelación prácticamente del 40% del proyecto, cosa que también se aprovecha para iniciar unos ajustes en todas las áreas financieras y administrativas desde el punto de vista locativo. ¿Cuáles son los efectos de la iniciación de la operación después de 2 años y con un retraso? Cuando ya se logra reiniciar nuevamente el proyecto, hay un desfase de 1 año que realmente termina en 2. Todos conocemos los problemas involucrados en este tipo de obras. Y por lo tanto, es necesario acudir a la banca nacional para que empiece a cubrir los préstamos que ya caducaron en moneda extranjera. Estos sobrecostos lógicamente no están incluidos dentro de los proyectos de factibilidad. A su vez, comienzan también ya a correr todas los préstamos de las corporaciones. ¿Por qué se está devolviendo esto? Sí, porque no está acorde con lo que voy exponiendo. aquí. Ya, gracias. Razones de distinta índole, entre las cuales empieza a surgir una sobreestimación por parte del cuerpo médico del real potencial de llevar pacientes a la institución. Empieza a crear una brecha en cuanto a los estudios de factibilidad que se había pensado que a los pocos meses de estar abierta la institución, su nivel de ocupación estaría bastante alto, cosa que no sucede. Y el hecho se agrava cuando se ve una falta de compromiso por una parte del sector médico que teme que el proyecto quiebre y por lo tanto mantiene su compromiso con otras entidades de servicio en el país. Esto hace que durante los 2 primeros años de iniciación de la obra el nivel de ocupación tan solo llegue a un 50%. De otra parte, la imagen elitista de la Fundación desde su inicio impide y se constituye en barrera para que lleguen en forma espontánea pacientes. Además, la idea de que las tarifas que se cobran por la prestación de los servicios están fuera del mercado le crean una imagen de costosa y que no está a nivel de todos los
colombianos. En el año 1985 hubo unos grandes cambios en toda la economía colombiana y una crisis en el sector financiero, en el sector bancario. Y la fundación indudablemente estaba en incapacidad total de atender estos préstamos que ya estaban corriendo. Esto llevó a temer por la viabilidad del proyecto. Y a su vez, conjugado esta situación particular de la institución con toda la parte económica a nivel nacional, llevó a que las empresas que habían en esta época de bonanza adquirido préstamos muy altos vieran afectada su posibilidad de continuar en existencia. Por lo tanto, la fundación y los bancos acreedores comienzan a buscar una salida que les garantice el pago de sus acreencias. Esta salida empieza a encontrar eco cuando se empieza a hablar de un acuerdo de refinanciación de la deuda a largo plazo. Y además, cuando vemos que el gobierno empieza a ayudar a aquellas entidades que están en problemas, que han obtenido préstamos muy altos, en cuyo endeudamiento llega en muchos casos al 90% de sus activos, y empiezan a analizar las medidas para poder aliviar a estas entidades. Es así como la primera medida se cristaliza el 23 de mayo de 1984 con la resolución 33, que viene a aliviar a las empresas que tienen esta deuda externa golpeadas por una devaluación acelerada, y la cual les facilita y les da 6 años adicionales de pago con 3 años de gracia, haciendo uso de los títulos canjeables por certificados de cambio. En el año 1985 sale otra resolución para las entidades y fundaciones sin ánimo de lucro que se encuentren en el ramo de la salud. Esta resolución lo que hace es que está una tasa de cambio diferencial inferior en 5 puntos a la tasa de costo promedio de captación de las entidades financieras para pagar esta deuda. Con base en este panorama esbozado, en mayo de 1985 firma la Fundación Santa Fe de Bogotá con todas sus entidades acreedoras un acuerdo de refinanciación de la deuda a largo plazo. Su deuda en moneda legal será cancelada en un plazo de 20 años con una tasa anual del 24%, pagaderos en cuotas trimestrales iguales para capital a partir del año 10 y de intereses a partir del año 11. A su vez, las corporaciones de ahorro y vivienda empiezan a traducir sus deudas en unidad de poder adquisitivo constante a moneda legal, las cuales se cancelarán también en 20 años con tasa anual del 24%, pagaderos el capital a partir del año 11 y de intereses a partir del año 8. La deuda en moneda extranjera se renegocia de acuerdo a estas resoluciones 33 y 25 de 1985. Estas son las cifras como se estructura el acuerdo de deuda de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde en dólares, para hacerlo en una moneda totalmente equivalente, llegaríamos a 52 millones de dólares de deuda. Pero como todo, viene una etapa de estabilización. En el año 1985 vemos que ya esta etapa de apertura y de despegue ha finalizado y que es el momento en que se debe fortalecer la estructura de la organización y todos sus organismos. Además, dentro de la estrategia que se había planeado para lograr la refinanciación, la institución había adquirido un compromiso de analizar desde el punto de vista científico y administrativo todas las alternativas que le permitieran lograr el punto de equilibrio y así garantizar su permanencia en el sector y el pago de sus obligaciones a corto plazo. ¿Qué hace, por lo tanto? Iniciamos una actividad agresiva en el sentido de que empezamos a elaborar convenios de prestación de servicios con entidades de carácter oficial, mixto y privado. Al finalizar el año 1985 tenemos 200 empresas que nos representan el 18% de nuestra hospitalización. Este hecho lleva a que hagamos un reestudio de las tarifas
un análisis competitivo con lo que reina en el mercado y muy positivamente vemos que empieza a disminuir la creencia del fantasma de costos altos y de imagen elitista en la institución. Sin embargo, todas estas medidas que estamos haciendo de fortalecimiento de los ingresos deben ir acompañados de unas medidas de control de gastos y costos de operación, y por lo tanto esto nos lleva a analizar toda una planta de nómina cuyos cargos fueron esenciales en el momento de la apertura, pero que en este momento ya podían fusionarse, logrando una disminución de nómina sin en ningún momento sacrificar ni la calidad de la atención ni los logros de las actividades que tenía que cumplir la parte administrativa y financiera de la institución. Al cierre de 1985 habíamos logrado por primera vez ya un punto que nos permitía cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo. Y esto nos llevó a que en 1986 se buscara incrementar la utilización de los servicios, dentro de las cuales creo que vale la pena comentar una serie de alternativas que tomamos y que nos dieron muy buen resultado. Hicimos un programa de chequeo médico ejecutivo, el cual inmediatamente tenía otra influencia muy importante desde el punto de vista médico, que era ir creando esa conciencia de medicina preventiva, con la característica que el individuo que se inscribía en este chequeo era una persona sana, y a su vez iba a estimular la utilización de los servicios ambulatorios de laboratorio y de imágenes diagnósticas. También se le dio gran impulso a todo lo que era la medicina ambulatoria, teniendo en cuenta que hacia el futuro un hospital eficiente es un hospital de pocas camas con servicios ambulatorios agresivos y mirando que sus costos sean razonables. También vimos que era necesario fortalecer, debido a las causas de mortalidad, todas las áreas de trauma, de cirugía cardiovascular y de cáncer. Y para este último se inicia entonces la construcción del Instituto de Oncología para el Tratamiento del Cáncer, Carlos Ardila Lúrica. Pero todos estos esfuerzos necesitaban que tuviéramos un respaldo administrativo y financiero con una información oportuna, que le permitiera a las directivas tomar unas decisiones con base en datos reales. Y esto fue lo que nos llevó a desarrollar una contabilidad hospitalaria con criterio empresarial. Una contabilidad que saliera de esa que venía en donde era una persona que se limitaba a registrar números después de que la operación se había hecho. Una contabilidad que fuera eminentemente analítica, que pudiera medir la situación de los cambios financieros, que fuera desarrollando cuadros comparativos, que pudiéramos mirar qué estaba pasando con los diferentes rubros del hospital y así empezar a lo que hoy en día es un modelo de costos dentro del sector salud y en la fundación, sabiendo qué es lo que contribuye cada una de las áreas realmente a los ingresos de la institución. Sin embargo, vemos que los ingresos que percibimos no son lo suficientemente amplios para la adquisición y mantenimiento de la tecnología de la institución. Por lo tanto, una vez más nos toca empezar a ver qué hacemos para lograr mantenernos en la tecnología, porque ya hemos sufrido de que en esa época, si no se tenía la mejor tecnología, se perdía volumen de pacientes y el tratamiento pues podía no ser el mejor en cuanto a rendimiento. Por lo tanto, se empiezan a desarrollar ideas como es el joint venture con los proveedores y elaboración de estudios de factibilidad que permita adquirir equipos cancelándolos únicamente con el producido del mismo, descontando los costos de operación. Esto también nos ha llevado a mirar y poder establecer ya un presupuesto anual con controles mensuales, con ajustes trimestrales, que nos permite entonces ya sentarnos a hablar con los proveedores de cómo les vamos a pagar,
qué descuentos nos pueden otorgar, y no solamente descuentos por volumen, sino descuentos por pronto pago. Para este entonces, el nivel de ocupación de la fundación llega ya más o menos a un 70%, pero tenemos una dependencia muy grande en cuanto a pacientes del Seguro Social, que llega a ser de un 32%. Mirada en conjunto con las directivas de esta entidad, se decide que solamente les colaboremos en la parte donde ellos necesitaban y que no eran eficientes y eran en alta especialidad. Y fue por ello que empezamos con esta política a reducir el número de pacientes y la dependencia bajó del 32 al 15, sirviéndoles en aquellas cosas que ellos creían que la fundación podía colaborarles. Esta política tuvo éxito porque a su vez nos abrimos hacia el exterior y logramos obtener convenios con Panamá, Aruba y Curazao para la remisión de pacientes. Estas estrategias que hemos mencionado se empiezan a ver ya en los estados financieros de la institución en el año de 1987, donde empezamos a ver ingresos operacionales en permanente aumento, márgenes operacionales que varían de un año al otro entre un 80 y un 90%, una cirugía ambulatoria que empieza a ser el 52% del total de la cirugía de la institución y un margen operacional de un 10% que es considerado muy bueno. Pero contrasta con la evolución de la operación el desarrollo que va teniendo la obligación que se ha firmado con los acreedores a largo plazo. Y esto se debe básicamente al incremento y a la causación de los intereses del 24%. Una deuda que se inicia en los 6.500 millones pasa el 31 de diciembre del 87 a ser de 11.600 millones de pesos. Esto eran prácticamente los ingresos anuales de la institución. De este análisis se desprendió empezar a buscar nuevas alternativas que garantizaran el pago a nuestros acreedores y por ello, a través de empresas expertas en ingeniería financiera, empezamos a ver la posibilidad de asegurar ese pago de acreencias a través de operaciones avaladas por bancos americanos, quienes empezaron a buscar recursos con base en donaciones. Esto fue como en 1987 logramos la primera operación por valor de 400 millones de pesos, con fuente de pago garantizada en el término de los 20 años y con un gran alivio que era pasar de una tasa del 24% a una tasa anual nominal equivalente a la devaluación. Esto daba un alivio real en los estados financieros. Desde otro punto de vista, y finalizando el año 1989, se cristaliza la segunda operación. Esta consiste en una compraventa de cartera y se arregla una creencia en la institución por 3.600 millones de pesos. Sumadas estas dos operaciones, la fundación ha garantizado fuente de pago para el año respectivo en que se vencía cada una de ellas, de la deuda para un 26.5% de esto. Esta era una clara demostración de que la fundación quiere y va a cancelar sus acreencias. Esta es la composición del efecto de las operaciones que hemos hecho, asegurando fuente de pago en la estructura actual de la deuda de la Fundación Santa Fe de Bogotá con sus entidades financieras, en donde se ve el impacto y ya de una deuda que antes estábamos hablando de 52 millones de pesos, vamos en de dólares, estamos en 29 millones. Esto es una demostración de la creatividad y de la insistencia en mejorar cada día más. Los buenos resultados que empieza a arrojar la entidad obligan, y es un deber de las directivas, fortalecer todas aquellas medidas que nos están contribuyendo a eso y analizar las que no lo están haciendo en el mismo grado.
y empezamos a ver algo curioso, y es que la clasificación de pacientes, o la composición mejor, que antes era eminentemente privada, empieza a dar la vuelta. Los pacientes que van en busca de la institución empiezan a ir en ascenso. Desde un inicio, el sistema de cobro que adopta la Fundación para la cancelación de honorarios médicos es la guía relativa de valores o Relative Value Guide, el cual expresa para cada procedimiento quirúrgico en unidades su valor. Y estas unidades contemplan la complejidad del procedimiento, la destreza que debe tener el profesional. De esta manera, estas serían las tarifas que le cancelarían a la Fundación las empresas con las cuales ella haría contrato. En ese entonces, para algunas con descuentos o para aquellas que tenían su manual específico, si la decisión de la entidad era respetarla. Pero dentro del marco de excelencia del centro médico siempre se buscó una estrategia para prevenir la discriminación en atención de pacientes dependiendo de la remuneración del ejercicio profesional. Y por eso creamos algo muy novedoso, que fue el Sistema Institucional de Pago Profesional, denominado con la sigla SIP, que consistía en un fondo de pagos a donde iban, como en una bolsa, todos los pesos que se habían facturado por la prestación de los servicios. Pero paralelamente se iban sumando las unidades que representaba cada uno de estos procedimientos, y al finalizar cada mes, al dividirlo, teníamos el valor de la unidad, que nos iba a decir, por el número de unidades que ha facturado cada profesional, el monto de sus honorarios. Esto logró una equidad en el usuario y en el profesional. Y lo más importante, que la calidad fuera igual en la atención para todos los pacientes. Pero hasta este momento el cuerpo médico era heterogéneo, su compromiso en algunos era muy escaso, en otros simplemente era tener un consultorio cerca de la institución, y era ya el momento de definir un cuerpo médico institucional. Por lo tanto, había que definir reglas del juego muy claras, y era necesario que la persona, el profesional que decidiera pertenecer a este cuerpo médico, entendiera y compartiera la filosofía de la institución, se hiciera partícipe en forma irrevocable a los planes sociales de la institución, fueran de tiempo completo y dedicación exclusiva, de disponibilidad de turnos, de atención oportuna a la llamada de urgencias y de aceptación del pago de honorarios médicos que tenía la institución. El haber logrado esto, porque ya es un trabajo armónico entre la parte médica y administrativa, obligaba a que la administración también le pudiera brindar en forma oportuna la información que ellos requerían y la cancelación de sus honorarios. Esto nos llevó a estudiar el sistema que teníamos hasta ese momento, y a partir del 1 de septiembre de 1991 se montó el sistema de facturación automática, lo cual fue una de las herramientas gerenciales también muy buena para ese momento. Entramos en otra etapa, y era que ya esta maduración de tipo empresarial nos llevaba a implementar una serie de técnicas modernas que hasta el momento no le habíamos dado mucha importancia, y era el desarrollo de la imagen corporativa. Por lo tanto, en ese entonces nos asesoramos de una empresa experta en esto, la cual empezó a hacer su trabajo por definir esa misma imagen corporativa de lo que era la institución y fuera de ella, y hizo una campaña publicitaria y también de aquellos servicios, fomentarlos en los cuales la utilización no haya sido la mejor. Se elaboró un manual del manejo corporativo y se diseñaron estrategias que posicionaran a la Fundación en la comunidad como un centro médico de alto nivel y de una tecnología avanzada. Entramos en una etapa de crecimiento y proyección. Aunque desde su inicio la institución había hablado y había hecho esfuerzos con una planeación estratégica, ya era el momento de hacerla formal, y se constituyó un comité de planeación y de desarrollo que estableciera y agrupara en todo los aspectos de la institución, de sus aspectos filosóficos, médicos y administrativos y financieros, y que fuera
si fuera revisado en forma oportuna y en una forma sistemática. Y también se incluían ahí el impacto que iba a tener en las finanzas, los nuevos servicios, las nuevas modalidades de atención y los nuevos equipos. Estas cifras nos llevaron a establecer con los acreedores financieros una posibilidad de modificar el acuerdo del 85, en el cual no teníamos sino 2 años de despegue, frente ya a un proceso mucho más largo y de experiencia, que nos permitiera garantizarles, inclusive dentro del mismo periodo, pero pagos extras de sus acreencias. Esta propuesta circula ya dentro del sector bancario y la Fundación la viene cumpliendo. Es así como este año vamos a estar cancelando más o menos 1.000 millones de pesos en las acreencias a las entidades bancarias. Como dije anteriormente, allí habíamos incluido toda la adquisición de equipos, pero diseñamos también modalidades que no fuera solamente con los recursos propios. Una vez más encontramos apoyo en los proveedores, quien ya teniendo una confianza de cumplimiento en la institución, nos han colocado equipos sin que la institución erogue ningún recurso de su caja, y también a través de colaboración del cuerpo médico en la institución, como en el caso del escanógrafo, donde ellos participaron con un 30% en la inversión, o en la cirugía laparoscópica, en la cual hicieron una inversión y ya la Fundación adquirió ese equipo y es totalmente la entidad con el producido del mismo. En el logro de todas estas resultados era indispensable conocer qué le costaba y cuánto le costaba a la institución cada uno de sus servicios, y fue como desarrollamos un modelo de contribución por las áreas para conocer hoy cuánto nos cuesta desde hacer una glicemia hasta hacer un examen de resonancia magnética, y así poder definir también un incremento de tarifas en donde no solamente se tenga en cuenta la inflación o el índice de precios al consumidor, sino también todos estos aspectos para que sean mucho más equitativas. En este momento, ya para la época de 1992, el cuerpo médico institucional está completamente conformado y asegurado, y este sistema que teníamos de pago queda eliminado, pues ya la institución tiene fuentes y recursos que ya tenemos proyectados, que sabemos cuánto de nuestros ingresos, con una cartera muy grande pero supremamente sana, con una rotación en términos comerciales de 65 días. Esto ya nos permite entonces que, de acuerdo a la facturación que haga cada profesional, se le cancele sus honorarios y se termina con el sistema institucional de pago profesional. Desde la apertura del centro médico se realiza una serie de esfuerzos por garantizar la calidad de la prestación de los servicios. Algunos de estos esfuerzos son los comités de calidad de la atención médica, el comité de transfusiones y tejidos, de historias clínicas, de farmacia y hasta el propio comité de credenciales, ética médica y conducta profesional. En los estatutos de la institución siempre se ha hablado de la excelencia, y las directivas veíamos que todas estas estrategias necesitaban estar coordinadas y agrupadas para garantizar su logro. Fue así como propusimos y se inició la creación de la unidad de garantía de la calidad en la institución. Para ello empezamos a tener muchos meses atrás, antes de su creación, el apoyo de la Fundación Corona y del Instituto CER en todo un proceso de sensibilización a nivel directivo, para así poder tener un compromiso total de las directivas en todo este proceso de calidad y de continuo mejoramiento. Se puso al frente de esta unidad una enfermera, fue a los Estados Unidos y visitó los principales hospitales que ya tienen experiencia en el manejo de esta unidad de garantía, y a su regreso su tiempo fue copado rápidamente. Esto nos llevó a tener que vincular otro profesional, lo buscamos de otra profesión como es un ingeniero industrial, para establecer una equidad y un equilibrio.
Hoy en día este proceso viene en crecimiento, hemos ido conformando ya grupos de mejoramiento, permanecemos en el proceso 100 personas permanentemente y estamos trabajando grupos de sensibilización con jefes de sección médica que son alrededor de 70 profesionales. A su vez, la unidad de garantía maneja una serie de indicadores que les hace seguimiento dentro de las áreas de mayor volumen o de aquellas donde existen los mayores momentos de verdad con el usuario. El efecto de esta unidad de garantía ha sido muy rápido y lo hemos podido detectar a través de las encuestas de los pacientes que lo describen como una actitud diferente. Pero el análisis del entorno y las corrientes modernas en la prestación de servicios llevan a que las directivas empiecen a analizar diferentes alternativas para la prestación de los servicios. Es indudable que en este momento el nivel de ocupación es bastante alto, sin embargo, existen en esta época, estamos hablando de 1990, una serie de servicios que desde el punto de vista financiero son cruciales, pero que no han logrado el volumen que se requiere, como es imágenes diagnósticas y el laboratorio clínico. Pero también empieza a preocuparnos la imprevisión y la incapacidad del colombiano para cubrir una atención médica de alta tecnología. Y a pesar de todas las estrategias por borrar la creencia y el fantasma de altos costos en la fundación, esta todavía prevalece. Luego encontramos que el resultado obvio a todas estas interrogantes y vicisitudes era la creación de nuestra propia medicina de empresa, de medicina prepagada. Y empezamos en 1989 a hacer los estudios de factibilidad. Funcionarios de la institución viajan a Estados Unidos a un hospital cuyas características filosóficas y operativas son muy similares a lo que la Fundación Santa Fe de Bogotá y su centro médico. Y es así como nace Presalud S.A. Pero esta empresa nace con unas características peculiares que no existían en el mercado y que no existen. Es una empresa totalmente cerrada, en donde tiene su cuerpo médico institucional y no trabaja sino únicamente con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además tiene otra característica y es que se invitó a que el cuerpo médico fuera inversionista con una alta participación en la empresa y por lo tanto pudiera tener un liderazgo y voz y voto en el manejo de la misma. Rápidamente el desarrollo de la empresa nos confirmó que las causas que nos habían llevado a su creación eran plenamente justificables. Se le puso un costo a la atención de una medicina integral de alta calidad y se borró el fantasma del costo alto. Asimismo, el impacto y el aumento fue dramático en los servicios ambulatorios, siendo laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y urgencias los de mayor repunte. Y empezamos a ver también un incremento positivo en la parte de hospitalización. Esto indudablemente repercutió en los estados financieros de la Fundación Santa Fe de Bogotá por encima de lo que habíamos estimado. Pero 2 años después de crear esta empresa, vimos que se nos venía un problema y teníamos que empezar a estudiar alternativas de saturación de prestación de servicios en determinadas áreas. Eso nos llevó a tomar y analizar diferentes medidas, desde la ampliación de la planta física, de la adquisición de nuevas instalaciones hospitalarias, y decidimos que lo mejor era crecer por encima de la barrera que nos imponía la planta física. Empezamos a mirar en diferentes partes de los Estados Unidos empresas que ya manejaban este problema e invitamos a una multinacional a ser parte de este proyecto. Una multinacional que ya tenía experiencia en este manejo. Y es así como nace el 1 de junio de 1993 Home Care S.A. Es una empresa de atención integral domiciliaria. Nos permitió crecer sin incurrir en los cuantiosísimos costos de una inversión en planta física y permite trasladar toda la infraestructura del hospital a la casa del paciente cuando su hospitalización no es indispensable, cubriéndole la totalidad de su servicio desde el punto de vista técnico y administrativo. Desde ya, la Fundación empieza a analizar las nuevas posibilidades que ofrecen los cambios que han ocurrido
y que van a ocurrir en la salud pública y en la seguridad social. Vemos con satisfacción que las últimas labores que hemos venido desarrollando prácticamente en los 3 últimos años nos pone en un plano que nos asegura con éxito poder atender estos modelos nuevos de salud que van a regir en el país. Como conclusión, yo creo que es importante dejarles a ustedes la importancia de una disciplina financiera, de una disciplina en la labor y en el trabajo, de una creatividad permanente, de vislumbrar los problemas antes que se presenten y de tratar de buscar las diferentes alternativas que nos permitan seguir adelante a todos, permanecer a todos en el campo de la salud y lograr una estructura médica acorde con todas estas necesidades. Por eso, a pesar de la gran deuda que todavía tenemos, es un proyecto que arranca en su totalidad y no por módulos, y a pesar que debíamos 52 millones de dólares, hoy esa deuda es tan solo de 30. Esto nos demuestra que el sector hospitalario es una empresa y que sí podemos permanecer todavía por mucho tiempo en el mercado. Muy gracias.